Ahora vamos a analizar el tema que tiene que ver con las próximas elecciones del 27 de julio en Venezuela y para ello tenemos al doctor Ángel Rafael Tortolero, profesor investigador titular en la Universidad Rómulo Gallegos, diplomático, ex embajador, analista internacional, miembro del Centro de Estudios Socialistas Jorge Rodríguez Internacional Bolivariana y miembro de la línea de investigación Políticas Públicas y Pensamiento Contrahegemónico y militante del PSUV. Hola Rafael, ¿cómo andás? Muy bien, Un muchísimas gusto. gracias. Igualmente. Muchas gracias por estar acá nuevamente. Gracias a ti. Bueno, arranca la campaña electoral. Justito viniste hoy, 11 de julio, que arranca la campaña y que se va a extender hasta el 24 de julio. Y se vienen las dos elecciones que son fundamentales, porque un lado tenemos las elecciones municipales y por el otro lado la consulta juvenil, ¿no? Y quiero decir algunas palabras que dijo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que subrayó la importancia de construir una nueva democracia directa que sea eficaz y eficiente en atención de los asuntos de la comunidad, de los problemas de la gente, enfocándose en la construcción de la comunidad y la Venezuela del futuro. Entonces yo te pregunto, ¿estamos transitando por fin en el camino del poder popular verdadero? Bueno, muchas gracias por la invitación para empezar la entrevista, ¿no? Fíjate, vamos a tratar de sintetizar lo más pequeño que pueda en el tiempo que cuento para ello. Nosotros estamos no transitando, nosotros desde el año 99 estamos construyendo una nueva forma de Estado. Bien. Tenemos que romper definitivamente con eso que no termina de morir, aunque parezca una frase comúnmente dicha. No termina de morir, ¿qué? No termina de morir la democracia liberal burguesa, no termina de morir la democracia representativa, que es el oprobio de la democracia, porque se erigen unos seres supremos que están predestinados por alguna deidad misteriosa para gobernar, mientras un pueblo sigue sufriendo las consecuencias, sin derecho a reclamos, sin derecho a participación. Arrancamos en el año 99 con una nueva constitución y pusimos ahí las categorías refrendarias que hay, o los referendas que existen para sacar un gobernante cuando no funcione, para modificar algunas instituciones, para seguir avanzando en la construcción de ese nuevo Estado. ¿Hemos tardado un tanto? No, 25 años es nada para la historia. En historia 25 años es menos que un segundo. Sin embargo, hay que decir que hemos avanzado muchísimo. En este periodo, estos dos periodos de Nicolás Maduro y este tercer mandato que está inaugurando, se ha acelerado un poco más el proceso y hemos llegado ya a la participación directa del poder popular organizado. Desde el punto de vista semántico, cuando uno habla en Venezuela o en América Latina de popular, generalmente se lo refieren a pobres, pues. O sea, usted es pobre, menesteroso, analfabeto, no tiene ninguna idea de nada. Y no es nada nuevo, porque es la conducta que tiene la democracia representativa con respecto a sus pueblos. Lo vemos en toda América Latina y en muchos países del mundo, donde los pueblos no tienen nada que ver con la conducción del Estado. Pues en Venezuela, en este corto tiempo, hemos logrado que ese pueblo se organice, y cuando digo pueblo estoy hablando de los estratos de la clase media, la pequeña burguesía, la clase media alta, hasta el hombre común y la mujer común, como yo, como tú, como cualquiera de los trabajadores y trabajadoras de este país, que hemos entendido de que los problemas que atravesamos de ordinario, los cotidianos problemas que tenemos en nuestras comunidades, los podemos resolver nosotros mismos como punto de arranque. Ha sido un exitazo la consulta popular. Exacto. Quien niegue que aquí este modelo de gestión del presidente Nicolás Maduro no ha resuelto problemas sustanciales y concretos de cada una de las comunidades, simplemente no lo quiere ver. En esta convocatoria, entonces tenemos dos cosas, fíjate. Del viejo Estado nos quedan las gobernaciones y las alcaldías como institución. Entonces, ¿esto está en contra de la gobernación y la alcaldía? Bueno, yo particularmente, Ángel Tortolero, está en contra de la alcaldía porque es la última rémora del coloniaje que nos queda. Nada más la palabra alcaldía ya nos sugiere que hay un ser supremo enviado por una deidad, como dije anteriormente, para que gobierne el municipio. En este momento estamos planteándole al país candidatos y candidatas que no vienen a oprimir al pueblo ni a llevarles tareas realizadas, ni a decirles que ellos poseen una varita mágica para resolver los problemas, sino a canalizar todos los asuntos que tengan que ver con cada comunidad en Venezuela. La alcaldía entonces se convierte en un gestor de fortalecimiento para el poder popular. Y eso nos distancia de la oposición, pues. Mientras que en la oposición te presentan a los candidatos a alcalde como si fueran dioses, nosotros los presentamos como lo que somos, los servidores públicos en este país,
Nos presentamos como ¿qué? Como gestores, como canalizadores, como facilitadores de ese poder que finalmente debe estar en las manos del pueblo porque ha organizado, ha demostrado eficacia, eficiencia, compromiso, pulcritud en el manejo de los recursos. Y eso ha bajado no solo los costos monetarios que implica la resolución de los problemas de la cotidianidad, sino que le ha elevado el nivel de participación al punto que el presidente Maduro, conforme a su prédica, cada vez que se enfrenta a una coyuntura, el Estado me refiero, el país completo, se enfrenta a una coyuntura, acude a ese pueblo a pedirle su aprobación, su consejo, su orientación. El Parlamento, fui en las recientes elecciones, fui elegido pues, diputado para el periodo que viene del año 26 al 31. El Parlamento, ¿qué hace el Parlamento? Todas las leyes de la República se le consultan al poder popular organizado y ahí se van involucrando mucha gente. La zona este de Caracas, que es una zona clase media, bueno, las condiciones económicas no son las mismas anteriores, pero producidas por sus dirigentes, por cierto, nos pidieron sanciones, bloqueos, todo lo que sabemos en Venezuela y nos bajaron el ingreso nacional y eso nos ha llevado no a la línea de la pauperación, pero sí a una línea de pobreza bastante fuerte. Todos hemos sufrido los embates de las sanciones unilaterales de parte de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido. Pero en esa clase media también he entendido que la participación en este nuevo Estado comunal, esta propuesta maravillosa de democracia real, auténtica, de verdad, que toca a la gente, donde usted se para y dice, tengo la necesidad de tal cosa, pero tengo la responsabilidad de proponer tal solución, o tengo una crítica muy fuerte que hacer. Eso debe ser una realidad tangible en el seno del bloque patriótico, en el seno del bloque de la patria, en el seno de los partidos revolucionarios que estamos en el gobierno en este momento. Bueno, tenemos claro que nosotros no somos más que servidores de ese pueblo y a ese pueblo nos ponemos en servicio o al servicio de todas sus necesidades para canalizar las soluciones. El primero de ellos es el presidente Nicolás Maduro. Ayer en un evento con los comuneros decían el comunero mayor es Nicolás Maduro Moro. El comunero más grande que tiene Venezuela es Nicolás Maduro Moro porque no solo está empeñado en continuar la marcha hacia la construcción de ese Estado social de justicia y de derecho, tangible, concreto, que se haga realidad la letra constitucional. Entonces, no quiero hablar más de la oposición, pero lamentablemente no contamos con un contrincante ideológico en el cual podamos perfilar, ayudar a formar ese Estado que está escrito en la Constitución de la República Bolivariana, sino que, bueno, con una cantidad de prejuicios traídos de los años 50, en la época del macartismo, acusándonos de terroristas, de comunistas, no sé, bueno, la última acusación que hizo la pretendida autodenominada líder del sector opositor más extremista, digo que nosotros éramos un país que estábamos fabricando armas de guerra en favor de guerras donde en las cuales no tenemos absolutamente nada que ver a no ser la defensa de los derechos humanos de las víctimas que hay en cada una de ellas y el derecho a la autodeterminación que para nosotros es un principio primordial. Volviendo a los candidatos, tenemos elecciones municipales. Sí, ¿quiénes son los candidatos? ¿Quién los escogió en el caso del Bloque de la Patria? Ese pueblo que los va a elegir el domingo 27 de julio. Pero aparte de eso tenemos una consulta. Las consultas que que se hacen cada 3 meses en este país. Hay que decir al pueblo latinoamericano y a los que nos están escuchando y viendo en este momento, de que aquí cada 3 meses el pueblo organizado tiene derecho de presentar 3 proyectos, los cuales se someten a elección y es el mismo pueblo quien elige por el proyecto que más le convenga o el que más quieran o el que más adhesiones conquiste. Sin embargo, sale el primer proyecto, el Estado Nacional baja los recursos para la ejecución del proyecto, me refiero a proyectos de vialidad, de infraestructura, de acondicionamiento, de urbanismo, de recreación, todo lo que la comunidad en debate decida. Exacto. Y el segundo proyecto, ¿quién lo ejecuta? Las alcaldías y las gobernaciones. O sea, quiere decir que ya el Estado va alineado completamente en favor de eso que llamamos el Estado comunal. ¿Y cómo soñamos? ¿Cómo vemos? El mapa de los sueños, que el presidente lo hizo con una belleza muy sublime. Dice, bueno, que cada comunidad
elabore su mapa de sueños. ¿Cómo ve el barrio dentro de 50 años? ¿Cómo ve el barrio dentro de 20 años? Que no es utopía, que no es una fantasía, no es comer flores, no es un asunto de romanticismo. Además, ¿quién conoce más el barrio que la propia gente que está ahí? Exacto. O sea, si será importante que en este caso, y con toda la descripción que me haces, obviamente el soberano acá es el pueblo, sin lugar a dudas. Sí, ¿no? Y así está escrito en la Constitución. La soberanía reside en el pueblo, quien la ejercerá de manera directa. En la anterior Constitución la soberanía residía en el pueblo, supuestamente, pero la ejercía a través del voto y hasta ahí llegaba la soberanía. Y no todos los venezolanos tenían derecho a votar. Aquí lo que tenemos un poco de canas en la cabeza y algunas juventudes acumuladas, podemos decir con propiedad que aquí hubo gente que en el siglo pasado no votó nunca, porque no tenía ni siquiera la cédula, el carnet de identidad, la cédula de identidad, como le decimos en Venezuela, no podía obtenerlo porque el mismo sistema se encargaba de que votara muy poca gente. Hoy se abren las puertas electorales y desde el año 99 hemos visto cómo ha crecido la población votante en cada una de las contiendas que hemos tenido. Y cómo ha crecido esa democracia. Ahora estamos totalmente ante una democracia directa, pero en cambio a nivel internacional se sigue cuestionando esa democracia. Y que tienen que cuestionarla, porque el problema es que, valga aquí, decir una mala palabra en este programa me cuesta mucho, pero uno ve a Milei en Argentina, tú ves a Boris y yo los puedo nombrar como uno por uno, pero no van a ganarse ese privilegio. Pero Argentina, Chile, Perú, que es una cosa horrorosa, como la señora se aumentó el sueldo y se autocondecora pues, presidente, una señora que es una dictadora, que no llegó por ningún proceso democrático. Entonces se dan el lujo de criticar a Venezuela y hablar de democracia. Aquí en Venezuela, tal cual, y cito a Lula en una época cuando estaba muy cerca de nosotros, y dijo, en Venezuela cuando no hay elecciones las inventan. Nosotros ya Claro. llevamos 30 y tantos procesos electorales. Totalmente. De todas las índoles. Y ahora vamos hacia la conformación de un proceso, de una construcción maravillosa, el Estado comunal, que nos lleva por el camino de consultar permanentemente al pueblo, por sus intereses y por los intereses del país. Hicimos un referéndum para decidir el tema del Esequibo. ¿Qué trajo como resultado? Que el 80 y tantos % de los venezolanos votamos a favor de la propuesta presidencial. Totalmente. Y ahí hay una concreción ya, hay una gobernación para el Esequibo. Es un territorio que es nuestro. Hemos hecho consultas de todas índoles, todas las leyes de la Asamblea Nacional, absolutamente todas, en estos últimos años han sido consultadas una a una con los interesados. ¿Y quiénes son los interesados? Los ciudadanos, las ciudadanas, el pueblo en general. Hoy por hoy gratamente veo cómo se han construido consejos comunales en esas zonas que por prejuicio, por ignorancia, por manejo cognitivo de parte de algunos medios de comunicación y ese ataque bestial a través de las redes donde se acusan de cosas insólitas. Aquí se dijo en una época que Chávez le iba a quitar, el eterno comandante, le iba a quitar los hijos a la gente. Bueno, fíjate quién nos está quitando los hijos. Donald Trump nos tiene secuestrados 25 niñas y niños, porque así lo determina para humillar, para someter. Pero este pueblo no se doblega y seguiremos luchando. ¿Quién secuestra? Donald Trump envía 200 y tantos venezolanos y venezolanas a una cárcel, a un gueto en El Salvador. O sea, ¿quién termina quitándote la posibilidad? Entonces, en los sectores que han despertado, que han visto que no tienen que ser chavistas, que no tienen que ser bolivarianos, que no tienen que ser socialistas, porque aquí no se trata de dogma. Encima de eso le decimos, mira, esto no es una retórica de carácter dogmático y de asunción obligatoria. Es un modelo de país donde nos hace falta una organización del poder popular desde todas las perspectivas, desde todas las religiones, con todos los componentes culturales, porque aquí nadie se le niega el derecho. La sexodiversidad tiene un puesto en este país. Las religiones, todas las religiones, aquí no hay problemas religiosos, aquí respetamos todos los cultos y religiones, desde los agnósticos, desde los ateos, desde los que niegan la existencia de Dios en todas sus formas, hasta los creyentes más devotos tienen entrada porque se trata de ejercer un modelo por y para la vida, con la vida, más allá de los intereses mezquinos de cada una de las parcelas políticas por obtener la posición de poder. Hoy llegar al poder de Venezuela o asumir una responsabilidad de Estado implica servir a ese pueblo. Y el que no se alinea, lo sacan y punto. Obvio, Y y sale. de hecho hay muchísimos sectores que se han presentado de la oposición
Así que precisamente para estas elecciones. Pero aparte que hablábamos sobre las elecciones de la juventud también que se vienen y es fundamental porque es la primera vez que va a pasar, son jóvenes de 15 a 35 años que van a poder estar votando en ese momento y siempre decimos que la juventud es el futuro y si será importante, ¿no? Será un antes y un después también en esta democracia que estamos hablando. Es la juventud la que mueve la historia. No, no olvidemos que Bolívar era un muchacho cuando inició el proyecto de la liberación de América, de los cinco países americanos. Y si uno revisa la historia va a conseguirse que un Antonio José de Sucre era un niño prácticamente, un adolescente, cuando inició también la misma jornada. Y todos los que han sido notables, todos los hechos notables en la historia están cargados de la fuerza de la juventud por una razón sencilla. Uno, la fuerza biológica que permite que uno se mueva hasta con mucho más rapidez, pero la asunción de conciencia. Entonces esta juventud asume conscientemente el papel protagónico que le corresponde y en el movimiento y en el bloque de la patria, en el Partido Socialista Unido de Venezuela, elecciones usted va a ver que están las 5 generaciones, como lo llamamos nosotros, de la generación precursora hasta la generación de oro, esta última, y vemos también unos actores en el escenario nacional, donde vemos muchachos muy, muy jóvenes, pero que asumen con alta responsabilidad y seriedad y se forman para tal fin, porque no es solo la vocación, el deseo de ser diputado, de ser gobernador, de ser alcalde, de ser concejal, sino prepararte para ello y entender es un proceso largo, por eso las 5 generaciones en perfecto equilibrio se combinan entonces con el desarrollo de algunas cuestiones que son para nosotros inviolables. Uno, el espacio de la mujer. La mujer no le estamos dando el espacio porque se lo quiere regalar a la sociedad, sino porque la mujer tiene un protagonismo histórico. Lo que estamos es reivindicando y reconociendo el papel histórico de la lucha de la mujer en todos los procesos de emancipación. Hasta pudimos develar algunos historiadores, muchos historiadores se dedicaron a buscar mujeres notables en la historia de Venezuela, me refiero en la guerra de independencia, y descubrimos que hasta soldadas se disfrazaban de hombres para ir a la batalla. Imagínate todo el nivel altísimo. Sí. El tema de lo que llama lo que llamaban antes la tercera edad, el sector del adulto mayor. Los adultos mayores aquí llegaban después de jubilados y para su casa. Hoy en día vemos como hay una participación protagónica con su experiencia, con su trabajo, con su dedicación. Y así uno va discriminando cada uno de los sectores. Los comuneros, las comuneras, la gente en el campo, la organización campesina. O sea, todo esto pasa. Las agrupaciones indígenas. Las agrupaciones indígenas. Mira, la representación indígena en Venezuela, aquí nadie se imaginaba que Venezuela es un país multilingüístico, tenemos 32 idiomas, o sea, que no los llamemos así porque nos da hasta vergüenza, porque aquí llamarse indio era una ofensa. Sí, este es un indio, bueno, como que si eso fuera algún pecado ser indio. No hay problemas de racismo, o sea, este es un país maravilloso, por eso cuando nos atacan los imperios, nos cortan nuestra fuerte financiamiento y ahora no, se van a morir de hambre, no, todo lo contrario, uno a veces no sabe si hasta agradecerle, porque pasamos de productos que valga la redundancia, los producía una sola empresa en el país, que también me niego a nombrarla, pero es una empresa monopólica de la alimentación venezolana que domesticó el paladar venezolano y le metió 48 productos como de uso necesarísimo para cada familia. Pasamos de allí la harina de maíz, de una, 2, 3 marquitas que había acá, que la gente los compraba en los supermercados, pasamos hoy a más de 300 marcas de harina de maíz, de café, de aceites para cocinar. O sea, una soberanía alimenticia del 98%. Sí, como pasamos de la escasez absoluta. Totalmente. O sea, que no podemos olvidar las cosas. Nosotros llegamos a un momento con los anaqueles no había nada. En el año 2013, 14 y 15, llegaba usted con el dinero en el bolsillo y no conseguía nada que comprar en los supermercados. Exacto. Fíjese el milagro que ha pasado. De allí, cuando usted ve ahora que los anaqueles están full, tenemos deficiencia, tenemos debilidades, sí. El tema económico sigue siendo el tema central, vamos a decir, el eje que marca todo el destino, pero no nos marca el avance que tenemos en cuanto a lo social, en cuanto a lo político. Entonces esa expresión muy latinoamericana, hacer de tripas corazón, sí, en Venezuela es una realidad. Nosotros que llegamos a un momento que de cada $100 percibimos uno.
Sí, sí. Uno. En un momento que nos quedamos en nivel cero con la Sí, se venta de tuvieron petróleo. que reinventar de alguna manera. Y Entonces así fue. estamos en eso. Entonces, bueno, se abre el mundo en el mando. Ayer discutíamos en el hipódromo La Rinconada, perdón, en la escuela de planificación, para que no se malentienda que estábamos en la escuela de planificación, Sí. que hay en el sector del hipódromo, se discutía cuál es el papel de la comuna frente a la séptima transformación, que es en los temas geopolíticos e internacionales. Exacto. Y tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Cómo que qué tiene que ver la comuna? Si hay que enterar a la gente, hay que explicarle cuál es el proceso que estamos atravesando. Un mundo que se construye, se reconstruye a partir de una propuesta de cambio sustancial y profundo en el orden internacional. Si tú no se lo explicas a la gente se pierde simplemente y piensa que es un juego de fútbol entre Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido contra China, Rusia y la India. O sea, entonces se trata de un juego de fútbol, se trata de construir un mundo más humano. Y Venezuela, nosotros, sin ningún ambaje decimos, somos punta de lanza en reconocer lo humano por encima de todo. Y el presidente Nicolás Maduro y el comando político, militar y popular de la revolución entiende perfectamente cuál es el camino. ¿En pro de qué? De la construcción de un Estado más justo para las generaciones venideras. El Estado no lo estamos construyendo para nosotros. Tal vez lo culminemos, tal vez lo veamos, porque la vida nos alcance, ojalá sea así, pero estamos construyendo un Estado socialista de alto contenido social, aunque parezca una bobería decirlo, pero con un sentido de lo comunal. ¿Y qué es la comuna? La comunión de todos en favor de todos. Y es el proyecto más ambicioso que hemos tenido en este siglo XXI y es la aspiración más grande que podemos lograr para construir entonces ese país de paz, ese país tranquilo. Bueno, la paz ha sido uno de los mayores logros del presidente. Exacto. Eso es uno de los mayores logros de Nicolás Maduro, que la historia se lo reivindicará, es que estamos en paz, pero seguir avanzando en la construcción del bienestar, del buen vivir y de sentirnos cada vez más orgullosos de donde estamos. Recién mencionabas lo de las 7 transformaciones, que es fundamental, porque es el eje de estas elecciones y sobre todo a nivel juvenil, ¿no? Porque los proyectos se enmarcan en esas 7 transformaciones también, y es un punto importante que me gustaría que hagas referencia. Sí, que no es banal, o sea, porque también han querido banalizar el tema diciendo, bueno, la juventud va a hacer canchitas de básquet, campitos de fútbol, se va a dedicar a hacer cosas banales. No, esta juventud tiene un alto nivel de conciencia. Pero si así fuera, el deporte es fundamental también para el tema seguridad y para todo, para la convivencia comunal. Es muy importante, pero no llega hasta ahí. La juventud no Exacto, es solo va eso. más allá de eso. Hay una juventud que está construyendo cosas muy importantes. Aquí tenemos una escuela latinoamericana que está formando gente del mundo entero, muchachos muy jóvenes. Aquí tenemos un esfuerzo permanente porque esa juventud siga avanzando, pero tiene derecho también a exigir sus espacios recreativos, sus espacios deportivos, pero su construcción de aporte hacia la sociedad que se quiere. Pues cuando yo te digo el mapa de los sueños del barrio, en el mapa de los sueños del barrio están involucrados todos, desde los 15 años hasta los 150 años, si alguien tiene esa edad. O sea, nadie está discriminándose. Entonces, bueno, hay que ver el mapa de los sueños como la visión hacia el futuro y este proceso como la acción inmediata para resolver los temas que tenemos que resolver y que son de la cotidianidad. Totalmente. Porque siempre el barrio, siempre la comunidad, siempre la organización, el edificio va a tener algo que... Y transporte, salud, lo que sea. Todo, pero es que fíjate que entonces, volviendo a lo que te decía al inicio, la alcaldía, que es el alcalde que decían, es el conserje de la ciudad, que se caga. Mira, no. Ahora el alcalde tiene una gente o está junto en un equipo de corresponsabilidad. El alcalde administra la recaudación que tienen cada una de las alcaldías, pero ese dinero que es público va directo a las comunidades y esas comunidades ejecutan en base a planes, a proyectos, a programas, a cuestiones del sentido común, donde la comunidad se expresa y tiene en sí la respuesta inmediata a sus necesidades. Eso no lo hay, pero sin temor a equivocarme, en ninguna otra parte, sino en esta Venezuela, asediada, golpeada, sancionada, como usted la quiera llamar, pero atacada por el imperio más criminal del mundo, que son los Estados Unidos de Norteamérica y sus colegas en la Unión Europea y en el Reino Unido. Tenemos posiciones firmes ante el mundo, desde la comunidad,
desde el poder popular organizado. Pregúntele a cualquier vecino o vecina en Caracas, de cualquier barriada caraqueña, para quedarnos acá en la capital de la República, pregúntele qué opina del genocidio en Gaza y le puede dar una clase magistral de ello. Ahora, ha sido un esfuerzo sostenido, comprometido con estos altos niveles de conciencia. ¿Cómo resolvemos el tema del consumo de gas? En Venezuela se consume el gas a través de cilindros de gas doméstico. ¿Cómo se ha ido resolviendo el tema? ¿Ha sido en la empresa privada o una empresa atraída, una inversión extranjera que uno... No, lo ha resuelto la comunidad junto a un Estado comprometido en dotar a esa comunidad del poder suficiente y de los instrumentos para resolver esos temas. Por decir una cosa muy pequeñita, esta juventud está planteándose proyectos interesantísimos. Hay una juventud que está planteándose el proyecto de reformar espacios para el estudio, la difusión del Internet. Por ahí vi un proyecto muy interesante sobre el abrir espacios con Wi-Fi y facilitar pues la conexión, porque hoy en día tenemos que estar conectados, porque bueno, sí, tiene que ser inclusiva totalmente el mundo cambió, o sea, total. Y los costos a veces no pueden ser sufragados porque no tenemos unos salarios suficientes, que no es culpa del gobierno, sino de las condiciones económicas en las cuales estamos transitando. Total. O sea, cada vez que ustedes le echan la culpa al bloqueo, no, es que ya va, espérate. Lo que es verdad no hace trampa. Mira, si no tiene fuente de financiamiento, Venezuela venía sosteniéndose con 50 a 70 mil millones de dólares anuales y de la noche a la mañana, en el año 2014, nos quedamos con $1 por cada 100 producidos. Imagínate tú qué significa esto para un Estado que es de bienestar, de derecho y de justicia, que está obligado a ello. ¿Cómo soportar esta carga? Bueno, venimos transitando un proceso donde paulatinamente se irán mejorando las condiciones económicas, pero mientras tanto seguimos apuntalando con todas nuestras fuerzas la calidad, el mejoramiento de la calidad de vida, la organización social y el desarrollo de todas y todos los venezolanos. Lo que estás diciendo a nivel económico me parece fundamental, porque precisamente con todo el bloqueo que tiene Venezuela y así todo cómo sigue adelante como país y todo el despliegue también a nivel económico para estos proyectos, para estas comunidades. La verdad que, como uno dice, un dicho popular, hay que sacarse el sombrero por este país realmente, porque así todo sigue adelante. Eso es posible porque hemos convocado a ese pueblo organizado. Si no tuviéramos un pueblo organizado, si no tuviéramos un pueblo comprometido en esto, mira, no hay fórmula cómo resolverlo. Total. La aspiración del imperio, ¿cuál era? La aspiración era asfixiarnos económicamente para provocar el caos interno y a través de ese caos cambiarlo todo, derrocar al Estado. Porque el tema de las oposiciones extremistas no es contra el gobierno. Pues si lo quisieran hacer contra el gobierno, participen en las elecciones, organicen al sector opositor, hagan una propuesta al país, que el pueblo se la compre, que el país se la compre. Pero es que no tienen ni propuesta, ni contrapropuesta, ni alternativa. Su única visión es destruir al Estado bolivariano, que nos ha costado 25 años y todavía está en construcción y nos falta bastante por terminar de construir. Bueno, su visión es esa. ¿Por qué? Porque contradice los designios de la visión de la democracia liberal burguesa, emanada principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica, y la visión hegemónica, imperialista, sobre todo sobre el destino, sobre el futuro de todas las naciones del mundo, que es lo que hace el hegemónico sociocultural norteamericano a través de la prensa, las redes, el cine, todo un aparato comunicacional y de domesticación, de dominación cognitiva, para evitar de que usted vea la realidad que le circunda y saber que tiene los mejores suelos del mundo, que tiene los acuíferos más grandes, que tiene grandes bosques, que tiene grandes potencialidades energéticas, mineras, y que eso lo puede desarrollar en la medida que elevemos nuestros niveles de conciencia. Gracias a ese pueblo que ha entendido eso, por eso el presidente Nicolás Maduro dice: tengo la mayor fuerza que puede tener cualquier gobernante. Estoy subordinado a las órdenes de un pueblo que está consciente de su destino. Eso no es una frase retórica, eso es una verdad tangible en este país, es una verdad verdadera, eso lo puede comprobar en cada esquina. La gente que viene de diversos países que nos visitan, ahora tenemos, por cierto, el Congreso de la Paz en finales de este mes, ¿qué es lo primero que dice? Bueno, ya va, pero no hay inseguridad, no.
Mire, pero no lo puede, seguramente uno lo pueden robar en el centro. No, chicos, camina tranquilamente. Exacto. Y aquí no hay una dictadura como nos han querido mostrar, ni se le violan los derechos humanos a nadie, ni anda cuerpos policiales cayéndole golpes a la gente en la calle, ni despreciamos. Todo lo contrario. Aquí lo que hay es un pueblo que se ha abocado al desarrollo de sus potencialidades. Hoy Petare pareció una zona Sí. que fue muy peligrosa en el pasado, donde se cantonaron grupos delincuenciales con mucha fuerza, con mucho poder de fuego. Hoy se puede Hoy caminar se como puede en cualquier caminar otra zona, tranquilamente. exactamente. El centro de Caracas, que usted no podía pasar hacia el oeste porque era entrar en zona peligrosa, hoy usted puede... San Agustín tiene un, por cierto, valga la cuña, tiene un tour que lo hizo el mismo pueblo de San Agustín. San Agustín es la tierra donde nació Oscar de León, donde se toca muy buena salsa, buenos músicos. Hicieron ahí un recorrido y ya es una zona turística que es atractiva porque goza de seguridad. O sea, nosotros vamos a ir construyendo, reconstruyéndonos, salir del foso oscuro donde nos metieron con el tema económico, el tema de las sanciones, y seguir caminando hacia adelante hacia un destino mejor, más allá de la acumulación de riqueza individual, la acumulación de felicidad, bienestar y buen vivir, que es la máxima que podemos honrar hasta llegar alguna vez a ese legado que nos deja el libertador Simón Bolívar, que es alcanzar la mayor suma de felicidad posible. Hablamos de conflictos internos en cuanto a bloqueos que hay sin lugar a duda y lamentablemente acá cuando se quiere salir adelante hay grupos opositores que, por ejemplo, en estas elecciones que se vienen del 27 de julio instan a no votar. Van contra esa democracia que el pueblo quiere continuar. Mira, es lamentable, es muy lamentable porque y hay un sector que le compra la tesis de no votar. Yo creo que no ejercer un derecho es una tontería. Yo le hacía la comparación en una entrevista que me hicieron recientemente. Hacía la comparación, decía, mira, la izquierda venezolana, no referido a la izquierda latinoamericana, los grupos que nos oponíamos, los partidos, los grupos, las asociaciones que nos oponíamos a la democracia liberal burguesa del siglo pasado, cometimos un gran error. Y era que nos aislábamos, por encima de eso nos fraccionamos en muchísimos grupos, hasta que llegó Hugo Rafael Chávez Frías, y el hombre nos ha unificado a todos, con su discurso, con su mensaje, con su ejemplo, con su valentía. El 4 de febrero con el ahora lo que hizo fue construir una plataforma amplia y suficiente donde nos involucramos todos. Es más, hay una anécdota muy particular. Nos vimos perseguidores y perseguidos, o sea, gente que sirvió en las policías y estaban al servicio bajo el mando de quienes persiguieron a los que se oponían a los regímenes del siglo pasado, Gadecos y Copellanos y este tipo de cosas. Terminamos juntos apoyando una misma idea que fue la construcción de ese Estado bolivariano y la propuesta que arrancó con la propuesta constituyente para la construcción de la nueva constitución. Y eso nos ha permitido avanzar. El caso de la oposición no tiene ni plan, ni proyecto, ni programa. Lo único que siguen manejando es el odio como instrumento para ganar voluntades. Pues la gente que tiene derecho a ser opositora, porque no puedo estar de acuerdo con ellos, porque somos de trincheras políticas distintos, pero no, jamás y nunca ningún revolucionario le negará el derecho que tiene usted de ser opositor. Exacto. Tiene el derecho absoluto de ser opositor. Ahora, ese derecho también requiere de un deber. ¿Y cuál es el deber? El deber de mostrar qué es lo que usted quiere como propuesta para este país. Porque no es solamente quítate tú para ponerme yo, como dice la guaracha, sino sí, es también qué traigo yo en mis manos, qué te propongo como pueblo frente a la propuesta que tiene. Es que precisamente cuando no hay propuestas es cuando se ponen piedras en el camino. Porque el fascismo funciona así, y ahí donde la lucha contra el fascismo para nosotros también es una línea, un eje transversal que lo mantenemos con mucha lealtad hacia los principios y lejos de lo que significa el fascismo como propuesta política o como capitalismo en decadencia. ¿Qué es el fascismo? Cuando el Estado capitalista entra en crisis, acude al fascismo porque ahí no tiene ni moral ni ética y el adversario se convierte en enemigo. Deshumanizo al enemigo y por eso es que lo mato con facilidad. Asesinos negros en Ruanda
o mato palestinos, no estás matando palestinos, estás matando a unos criminales terroristas de Hamas, y van poniéndole esos epítetos, así como Sí, dicen, no, total. es que esa gente pobre, eso hay que acabarlo. Esos son inútiles. La sexodiversidad, que son enfermos mentales. Claro. La discapacidad, imagínate un sector de discapacidad. Porque yo he escuchado gente decir de que son improductivos, válgame Dios. No, se ve que los niños y niñas de Palestina también son terroristas, al Son parecer, ¿no? terroristas, sí, son niños que causan mucho daño. Y entonces, por esto hay el conflicto que no es tema de este programa, pero yo sé que voy esperando el desarrollo de Telesur, de la señora, de la compañera que pertenece a la ONU, que la fue juzgada, que estas cosas, por salir en defensa, o salir, para ir mejor haciendo una denuncia formal sobre las grandes, el negocio que se tiene con la muerte de los niños, mujeres inocentes en Palestina. Entonces, nosotros en Venezuela no somos un modelo exportable, no andamos exportando nuestro modelo. No se lo imponemos a nadie. ¿Por qué? Porque si somos contrahegemónicos, somos antidogmáticos. Y valga Dios el día que nosotros impongamos como dogma de fiel cumplimiento nuestra manera de actuar, nuestra manera de gobernar, nuestra manera de conducirnos. Creemos que la autodeterminación obliga a que cada pueblo se dé, en base a sus condiciones objetivas y subjetivas, se dé el gobierno que quiera darse, pero que debe, mientras tanto, crear los mecanismos para lograrlo. Sabemos que tenemos un gran enemigo, una guerra cognitiva fuerte, que es todos los días se encarga de ir aumentando los niveles de ignorancia y de desconocimiento de la propia realidad concreta. Es todo un mecanismo de dominación cognitiva que a veces nos nubla la mente a todos, nadie está exento de ser víctima de ello, a todos, y que terminamos creyendo grandes mentiras como grandes verdades. Exacto. Sabemos que estamos en un continente que, a pesar de algo le dicen continente joven, yo no sé por qué le dirán joven, tenemos desarrollo civilizacional de hace de 10.000 años para acá, pero bueno, pero vamos a creernos eso de joven, un continente que está en construcción y que se enfrenta a grandes variables. Ayer fue la cumbre de los BRICS en Brasil y vimos pues cómo se prefigura el continente latinoamericano. Sabemos que hay unas oligarquías enquistadas que no tienen patria, que no son ni colombianas, ni peruanas, ni ecuatorianas, ni bolivianas, ni argentinas, ni uruguayas, ni paraguayas. Olvídense de eso. Son oligarquías y simplemente son burguesías. Los capitales no tienen frontera, que siguen arrodillados a los imperios porque de ahí han sacado ingentes ganancias y van a seguir combinando la fuerza letal de las armas conjuntamente con la fuerza de los aparatos comunicacionales para hacer que una Argentina tenga un Milei, para hacer que una Vilma Boluarte se aumente el sueldo y sea la presidenta de Perú, para hacer cosas horrorosas como tener un Boris en Chile, que uno dice, bueno, gente tan inteligente, gente que uno admira tanto, y termina dejándose convencer por unos impostores que vienen a trasegar los mares de la historia como quien pasa por una charca de barro y no le importa salpicarse. Entonces, ahí está, esa es la realidad latinoamericana. No somos los mejores, hemos cometido muchísimos errores y vamos a cometer más seguramente, las obras humanas están cargadas de errores, pero siempre que ese pueblo esté preparado para ayudarnos a orientar el rumbo, estaremos saliendo con bien de cada una de las jornadas. Bueno, doctor, muchísimas gracias como siempre por sus respuestas. Gracias. Un placer. A tu orden.